Estamos con el doctor Eric Saucedo, que es el director médico de la clínica IMAR. Eric, bienvenido. Muchas gracias, Fran. Un placer. Vamos a hablar, y primero, como siempre, vamos a ver un reportaje, porque hoy hablamos del síndrome del shock tóxico. Es la salud de la mujer, y en este caso, cómo determinados productos para controlar el flujo de la menstruación o cuestiones de fertilidad pueden causar graves problemas, que ahora está otra vez en la palestra por el caso de esta famosa modelo que ahora van a ver en el reportaje. Esta es Lauren Wasser, modelo, 29 años, deportista, la belleza personificada. Su vida dio un giro de 180 grados en 2012. Perdía su pierna derecha tras contraer una condición rara, aunque mortal, provocada por toxinas bacterianas de un tampón. En aquel entonces tenía 24 años y vivía en Los Ángeles. Tras y como relató, estaba en su periodo, se puso un tampón, algo muy natural en cualquier mujer, y al día siguiente se levantó sintiéndose mal. Esa misma noche tenía que acudir a un cumpleaños y al llegar al restaurante se percató de que tenía una fiebre muy alta, aunque lo achacó a que podía ser gripe. A su regreso a casa se acostó y no volvió a mantener comunicación con su familia. Cuando analizaron el tampón, los médicos diagnosticaron que Lauren había sufrido síndrome de shock tóxico. La modelo entró en coma, poco faltó para que sus órganos se apagaran. Llegó a sufrir incluso un ataque cardíaco y su fiebre era tan alta que apenas podrían controlarla. Hablamos de más de 42 grados de temperatura. Al despertar del coma, Lauren sentía un gran dolor en una de sus piernas, una pierna derecha que tuvieron que amputarle para poder salvarle la vida. Lleva luchando 6 años por salvar su otra pierna, pero no ha podido evitar que la enfermedad se extienda. En el pie izquierdo tenía una úlcera abierta, además de carecer de talón y varios dedos. Finalmente, en enero, perdió el único inferior que le quedaba. Un desastre total. No se le puede. Eso es una barbaridad. Es grave lo que le ha pasado, ¿no? Pero siempre en las cajas te da indicaciones de si empiezas a sentir algunos síntomas en plan mareo y cosas así, que te lo quites rápidamente porque te puede provocar. Debería de advertir más, pero como también ahora están hablando mucho sobre la copa menstrual, pienso también que es una alternativa para esos casos. Me ha dado un montón de miedo, pero sobre todo porque yo utilizo muchísimo y no sabía nada de eso, entonces me ha chocado bastante. De hecho, la modelo aseguró que ese día se cambió de tampón 3 veces, por la mañana, por la tarde y también por la noche. Sin embargo, no pudo librarse de este denominado síndrome del shock tóxico, algo que ha hecho recapacitar a muchas mujeres tras hacerse eco de la noticia. Yo me lo pongo 2-3 veces al mes cuando lo necesito, pero antes me lo ponía mucho más, pero cuando me han dicho eso he parado de ponérmelo. Yo en mi caso no lo suelo usar mucho, pero yo creo que es que tampoco se informa y no, pues eso, la gente lo usa además. Depende de la cultura a lo mejor del país. Yo creo que aquí en España sí tenemos mucha conciencia en cuanto a esas cosas. Al ser tan cómodos y tal me lo dejo toda la noche, no lo pienso mucho y ahora al enterarme de esto, pues podía haber sido cualquiera. Desde aquel fatídico 2012, Lauren sigue luchando cada día como si fuera el último, por ella misma y porque el resto del mundo conozca todo aquello que conlleva el uso de materiales sintéticos en la industria de tampones y, cómo no, cuáles son sus riesgos. Es brutal la noticia, le ha pasado a la joven Lauren Wasser, esta modelo que por el uso, doctor, puede perder, por el uso de un tampón, bueno, ha perdido sus 2 piernas. Así es. A ver, cabe señalar que esto es un problema secundario al choque tóxico, pero es una complicación ha sido una complicación a largo plazo. El choque tóxico fue algo agudo, le ocasionó un problema que le hizo perder la pierna. Y ahora, por complicaciones secundarias, van a amputarla, o ya amputaron la segunda pierna, pero, insisto, son complicaciones a largo plazo de un problema poco frecuente. Tampoco hay que escandalizarse, alarmarse tanto por un problema muy poco frecuente ocasionado efectivamente por un tampón. Este choque tóxico o shock tóxico sí. viene producido o puede producirlo un tampón. ¿Por qué? ¿El tampón lleva alguna bacteria o por un tema de suciedad? No, ¿por qué? Principalmente, a ver, esto es una complicación, es una enfermedad que se describió sobre todo
empezó a finales de los 70s. Tuvo un boom en los años 80, pero sobre todo era debido a que el tipo de tampones que se fabricaban era de una absorción exagerada. Los fabricantes han cambiado el tipo de tampones. De hecho, Tampax, que es la empresa que fue demandada por Lauren, cambió mucho la manera de elaborar los tampones. Algo también que es muy importante es seguir las indicaciones que los mismos fabricantes ponen. Por ejemplo, hay algo que no se sabe y es, o que no se conoce tanto, y que es que el tampón debe de cambiarse cada 4 a 5 horas. Hay usuarias que lo dejan mucho más tiempo. Segundo, el tampón no debe de utilizarse en las puérperas, es decir, en las mujeres que acaban de tener un hijo. Y tercera cuestión, en pacientes que tienen cirugías vaginales o que tienen lesiones extensas en la vagina, tampoco deberían de utilizar este tipo de tampón. La enfermedad es ocasionada principalmente por una toxina ocasionada por el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, que son 2 bacterias. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Yo no fumo, pero sí sé que las cajetillas de tabaco pues pone que fumar puede matar, ¿no? Sí, y así sé es. los daños que puede causar un cigarrillo a largo plazo. No sé si todas las mujeres que usan o no usan tampones conocen perfectamente estas recomendaciones que usted estaba diciendo. Precisamente aquí es donde intervienen los medios, ustedes por ejemplo, para dar a conocer este tipo de noticias y tomar medidas preventivas. No únicamente en base a cómo deberían utilizarse los tampones, sino incluso a medidas que podrían realizarse para evitar complicaciones de otro tipo de cosas. ¿Qué tipo de alternativas hay? O si una chica no puede utilizar tampones, o se recomienda más el uso de otro tipo de elementos, no lo sé, no sé cómo está ahora mismo. A ver, yo creo que la recomendación en especial o lo que este problema que acaba de ocurrir debería de hacernos tomar en cuenta, o debería de hacer tomar en cuenta a las mujeres, es tomar medidas preventivas para evitar complicaciones posteriores de otro tipo de cosas. Por ejemplo, hoy está muy en boga la vaginosis bacteriana, que es una infección por Gardnerella, y en la cual toda mujer debería de revisarse y de analizarse para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, esto también ha salido a la luz porque esta modelo, pues joven, además también con ese caso, decíamos, de la primera pierna al principio. No sé si en España tenemos en las últimas fechas algo parecido, o hay gente que sufre este shock tóxico a menor escala. La prevalencia que tiene es de 1 a 3 en cada 100.000 mujeres. Insisto, cada vez va a menos. Por ejemplo, en los últimos 5 años en Inglaterra hay 16 casos mencionados referente a choque tóxico ocasionado por tampón. En Murcia no tenemos estadísticas actualmente en cuanto a esto. Bueno, pues queríamos hablar de este caso con el doctor Eric Saucedo, director médico de la clínica IMAR. Como siempre, pues un placer que nos ilustre con su sabiduría. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Fran. Gracias, un placer, María.